Entre Palabras y Bits, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Bits, el podcast. Bienvenidos al podcast número 6. El día de hoy platicaremos el tema los posgrados de inteligencia artificial en México en compañía de especialistas del área de procesamiento del lenguaje natural. Belén Priego Sánchez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Iván Mesa Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jessica López Espejel de la empresa Novelis París, Francia, y Samuel González López de la Universidad Tecnológica de Nogales. Las opiniones expresadas durante este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha. Esto es Entre Palabras y Bits, un podcast con el soporte de la iniciativa NLP Webinar MX y de la Asociación de Procesamiento del Lenguaje Natural en México. Mi nombre es Samuel y el día de hoy vamos a platicar entre colegas el tema los posgrados de inteligencia artificial en México. Antes de comenzar me gustaría saludar a mis colegas. Jessica, bienvenida al podcast, un gusto que nos acompañes. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Iván, bienvenido, un placer que te unas. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias por otra vez tenernos aquí en este espacio. Belén, bienvenida nuevamente al podcast. Gracias, un gusto poder comentar algunas ideas que tenemos en este podcast y también, sobre todo, un gusto que nos reúnas. Gracias. Tenemos esta noticia de que será un podcast que tendrá varias sesiones, así que esperemos tener varios números con este tema muy interesante para aquellos que deseen estudiar un posgrado en México. Para entrar en materia, en 1999, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, indicaba que existían menos de 150 doctores en computación o áreas afines en México. Además, tenemos otro dato. En 1965, el Centro Nacional de Cálculo CENAC de Instituto Politécnico Nacional creó la primera maestría en ciencias con especialidad en computación en México. También tenemos que en marzo de 1975 se crea la maestría en ciencias de la computación bajo la coordinación y organización académica del CIMAS, el cual al día de hoy es el IMAS. Bueno, con estos datos históricos arrancamos y nos vamos con el primer punto, que sería comentar pues por qué surge esta idea de hablar de los posgrados de inteligencia artificial en México. No sé si ¿alguien quiera comenzar con este punto? Sí, claro. Pues es la época, ¿no? En estas fechas es cuando los estudiantes, sobre todo los que están buscando un posgrado nacional en México, empiezan a preguntarse sobre las opciones y las instituciones abren sus convocatorias. Entonces, tiene tiempo que en estas fechas nosotros estamos muy conscientes que nos toca estar platicando con interesados o promoviendo las convocatorias de nuestras distintas instituciones. Y bueno, inteligencia artificial se ha vuelto muy popular en los últimos años y pues hay más interesados en tener una experiencia de maestría o de doctorado en inteligencia artificial. Entonces, por eso estamos ahora, ¿no? Y bueno, y nosotros, como somos varios, los que luego estamos por aquí, pues tenemos mucha experiencia desde nuestro posgrado, ¿no? Con nuestra visión, pero las experiencias en realidad son muy diferentes, pero complementarias entre todos nosotros. Entonces, yo creo que es muy buena idea que podamos platicar sobre esto. También surge con la idea y sobre todo la iniciativa de acercar a los interesados en estudiar una maestría, pues bueno, acercar la información, ¿no? Porque de repente cuando estamos en todo este proceso de ¿y ahora dónde voy a hacer mi maestría? ¿Y qué estudiaré? Etcétera,
entonces nos encontramos como en un laberinto sin salida, y la idea es como proporcionar esta información que no todos conocemos y que de repente no sabemos ni por dónde empezar. Entonces también por eso surge, por que les mostremos a los chicos y chicas que quieren estudiar un posgrado como tipo el camino, o sea, cómo le voy a hacer, hacia dónde voy a ir, etcétera. Entonces, y más si están interesados en áreas efectivamente de inteligencia artificial. Sí, Belén, creo que le das en el clavo súper bien porque sí, son tantos los procesos diferentes que sí hay mucha confusión. Ahorita hablamos un poco antes del podcast sobre las convocatorias y son muy complejas, no son documentos tan amigables. Y hay muchas confusiones, muchas creencias también de qué se necesita para acceder a un posgrado. Entonces, ojalá podamos como desmitificar algunas de estas cosas y, como dice bien Belén, como aclarar un caminito y a lo mejor también esa cuestión vocacional, ¿no? De por qué un posgrado y qué implica, ¿no? Sobre todo en el área de inteligencia artificial. Sí, y aprovechar, ¿no? Que en este momento, pues la inteligencia artificial está tomando mucho auge, ¿no? Y sí, los estudiantes lo que hacen, yo creo, es preguntar después de indagar en internet, pues preguntan a lo más cercano, ¿no? Es decir, a mi profesor de la carrera, no sé, oye, pues ¿dónde puedo estudiar un posgrado de inteligencia artificial, ¿no? Y es como comenta Belén, pues hay muchos posgrados, pero pues que no conocemos, ¿no? Y también quiero agregar ahí que vamos a colocar el link para que todos puedan ver este recopilatorio que tiene Iván, aquí nuestro colega, en su sitio web, donde podrán ver los posgrados, las convocatorias, el link, y de una manera ustedes también puedan tener un lugar a donde acudir, pues donde se están concentrando estas páginas, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de promover un poco ese post. Ese fue motivado por una deuda que yo tenía con mis alumnos aquí en el laboratorio que coordino en el IMAS. Durante mucho tiempo me preguntaban, y es también algo muy natural, como bien explicaba Samuel, es que le preguntamos a los que están cercanos, y los que están cercanos conocen una historia. Y lo común aquí en la UNAM es referirlos a los posgrados de la UNAM, ¿no? Pero yo sentía, bueno, pues yo he colaborado con ustedes y he conocido a los colegas de procesamiento del lenguaje natural y sé que hacen trabajos excelentes en diferentes instituciones. Entonces, y además siempre a los estudiantes de Ciudad de México me gusta decirles que se vayan de Ciudad de México, que tengan una experiencia de estar en otro lado y ver cómo son las cosas en otro lado. Entonces siempre les ando recomendando los posgrados de afuera, ¿no? Y les decía yo de memoria los que me acordaba, pero un día les prometí, pues les tengo que hacer su lista, ¿no? Para que sepan. Entonces finalmente el año pasado pude hacerla y pues la hemos estado actualizando con las convocatorias y ese es el origen de existencia de ese, ¿no? No está completa, tienen que checar bien las fechas porque yo las jalo, pero luego todas las convocatorias son complejas y pues tienen que poner atención a eso. Pero creo que sí es un buen recurso para todos. Adelante, Belén. Justo esta parte que mencionábamos al inicio, ¿no? Coincidimos en que de repente necesitamos o tenemos la información en nuestra mente, necesita ser transmitida y pues la comentamos y ahí se queda, ¿no? Pero qué mejor que tener tipo de repositorios para justamente tener el apoyo que cualquier otra persona pueda utilizar, ¿no? O sea, imagínense, con Iván está ahí sus alumnos, pero ¿cuántos? O sea, en cualquier universidad ¿y qué posgrados hay? De repente ni sabemos, ¿no? Y más estos orientados a inteligencia artificial. Y efectivamente, la idea de esto es mostrar la gama de posgrados que existen y sobre todo el trabajo que se hace al interior de nuestro país, ¿no? Sí. La idea es socializar toda la información que podamos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos entrando en el siguiente punto que tiene que ver la inteligencia artificial
relacionada al procesamiento del lenguaje natural, que como uno de los objetivos de este podcast es hacer difusión de este tema, ¿no? Del procesamiento del lenguaje natural. Iván. Sí, históricamente hemos estado muy relacionados con inteligencia artificial desde el procesamiento del lenguaje natural. Recuerden, el procesamiento del lenguaje natural, a mí como me gusta explicarlo, es que le queremos dar el don del lenguaje a las computadoras, ¿no? Y entonces hacemos todos estos estudios y es una comunidad muy, muy grande ahora de investigación enfocada a eso, ¿no? Y bueno, en estas épocas es muy común ahora platicar con las computadoras, ¿no? Finalmente lo estamos logrando. Entonces hemos estado, estas conceptualizaciones de cómo hacer que las computadoras tengan el don del lenguaje, nos ponen muy cerca de inteligencia artificial, que trata de hacer programas que sean inteligentes, ¿no? Y lenguaje es una expresión o un mecanismo de la inteligencia. Entonces hemos estado muy relacionados, pero también hemos estado separados en nuestro track, sobre todo de forma académica. Hemos tenido nuestros propios track. Esa relación ha ido avanzando mucho, ¿no? Ahora yo lo que veo es que inteligencia artificial se popularizó y se está como asentando en un conocimiento general. De hecho, ahora lo que vemos es que comienzan a haber carreras en inteligencia artificial, pero yo creo que en este término de relación, yo creo que procesamiento del lenguaje todavía no vamos a tener carreras, sino va a seguir siendo un objeto de especialización a nivel posgrado. Entonces, vamos a seguir viendo procesamiento del lenguaje natural desde el posgrado, ¿no? Con todo lo que implica estar en un posgrado. Entonces, esa es como la relación. Inteligencia artificial se ha popularizado y ha crecido, se está asentando, se va a volver parte de nuestra cotidianidad académica y de la vida diaria. Y entonces van a haber carreras de inteligencia, pero procesamiento se va a quedar en el posgrado. Entonces eso es algo interesante que quería, como la reflexión al respecto. Sí, yo quisiera agregar ahí, por ejemplo, que ya se están incorporando algunas materias tal cual como procesamiento del lenguaje natural en algunas licenciaturas, ¿no? Recientemente me tocó estar en la actualización de los programas de las universidades tecnológicas y hay una especialidad que va a ser inteligencia artificial. Y ahí dentro se ha colocado la materia, ¿no? de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, como bien dice Iván, esto donde se desarrollará más será en la parte posgrado, ¿verdad? Donde puedes especializarte mucho más, ¿no? Y esa es la parte que nosotros buscamos, ¿no? Que esta información pueda permear en todos ustedes. Y bueno, y justo también notar que si existe una relación, como ya se ha comentado, entre IA y procesamiento del lenguaje natural, también se debe de notar que el estudiar un posgrado no quiere decir que me voy a dedicar necesariamente a la investigación, sino que también existe una relación con la industria, y en ese sentido, o sea, la industria necesita expertos en inteligencia artificial, expertos en procesamiento del lenguaje natural, y efectivamente, o sea, hay posgrados que incluyen el procesamiento del lenguaje natural como una materia, como parte de, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el procesamiento del lenguaje natural está inmerso en muchas áreas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, de hecho, la parte esta de poder comunicar a la computadora como lo estamos haciendo nosotros los humanos, o sea, desde ahí, en eso tan simple que a lo mejor no notamos, está procesamiento del lenguaje natural. Entonces es como parte de las materias, ya no son optativas, obligatorias, ¿no? Y resaltar, insisto, la relación, sí, pero también que no perdamos de vista que incluso en la industria está habiendo inteligencia artificial y que necesitamos gente capacitada para eso, ¿no? O sea,
insisto, que no nos vamos solamente o no estudiamos solo un posgrado solo por hacer ciencia. O sea, existe una relación, tan es así que hay posgrados orientados totalmente a la industria con cierta especialidad en inteligencia artificial, procesamiento y otras áreas. Sí, me gusta esa parte que dices que estudiar posgrado no necesariamente, o bueno, es solo como un nivel más, sino más que nada es como actualizarte para resolver problemas ya sea en la industria o en una organización, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que, cómo lo deberían de ver los estudiantes, ¿no? El estudiar un posgrado es eso, ir a actualizarte, ¿no? En lo que aprendiste en una ingeniería, en una licenciatura, ¿no? Así que deberían muchos pensar en estudiar un posgrado, ¿no? Porque es algo que te aporta conocimiento. Y también no perder de vista que pues bueno, o sea, en una área, independientemente de que si es inteligencia artificial, pero computación, en una área orientada a computación, es un área que todo el tiempo necesitas estar actualizado, o sea, siempre necesitas estar como al día de lo que está surgiendo, de lo que está saliendo, y creo que no solo compu, o sea, en cualquier otra área tienes que estar actualizándote. Efectivamente, un posgrado te abre y te da las posibilidades para que ese camino no se te complique tanto, ¿no? O sea, como que no sea tan complicado, pero siempre hay que estarse actualizando. Ese es mi punto de vista, eso es lo que considero. A mí lo que me gustaría resaltar es que no solo es una actualización, sino es una especialización que difícilmente se obtiene en otro lado, ¿no? Hablando en general de los posgrados de inteligencia artificial, pues se van a especializar en inteligencia artificial a un nivel que no se puede, ¿no? Porque en general los posgrados en México duran 2 años, entonces son 2 años de estar pensando en inteligencia artificial, de conocer diferentes aspectos y luego tienen que hacer un proyecto. Ahí es una hiperespecialización cuando hacen su proyecto porque se enfocan, generalmente son en México el especialista que conoce sobre su tema, ¿no? Y esa es como una de las cosas que un posgrado permite, ¿no? Primero especializarte en el área, conocer bastante y luego a través del proyecto te hiperespecializas, ¿no? Y como bien señalan Belén y Samuel, una vez terminado esto hay una gran rama de oportunidades hacia dónde ir, porque estar súper especializado es muy valioso, ¿no? Conocer muy bien cómo resolver un problema y luego transferir eso a nuevos otros problemas es algo que te deja hacer un posgrado. Coincido totalmente, o sea, te vuelves especialista en una parte nada más, ¿no? O sea, pero es eso, efectivamente, lo aterrizaste muy, muy bien. Es una especialidad respecto a un área que yo diría inmensa. Quería conectar, ¿no? Lo que estaban comentando ahorita, tanto Iván como Belén, y decía, ¿no? Iván, de los 2 años donde el estudiante cursa ese posgrado, esa maestría. Y aquí tenemos un siguiente punto en la mesa, que son los posgrados profesionalizantes y los de investigación, ¿no? Que aquí en México así se tiene esas 2 categorías, ¿no? Y bueno, platicaríamos sobre estos 2 categorías, ¿no? Sí, esta es una como clasificación que se ha hecho y luego está asociada a procesos burocráticos, ¿no? Y se permea hacia un poquito el espíritu del posgrado. Los profesionalizantes buscan generar una relación directa con industria. Muchos de ellos hacen estancias en empresas para resolver algún problema y ese problema que resuelven se vuelve el proyecto terminal. Entonces, profesionalizantes le dan ese twist de ligarlos de una vez a industria. A mí me parece muy, muy adecuado, también me parece que es muchísimo trabajo porque hay que encontrar a las empresas que estén dispuestas a abrir las puertas. Afortunadamente ahorita con inteligencia artificial hay más apertura porque todo el mundo está muy emocionado, pero sí es un trabajo extra que tienen que hacer esos posgrados y yo creo que le agrega mucho valor al ecosistema. Y tenemos los de investigación que son más académicos, a lo mejor un poquito más teóricos,
Pero también nada más es como que de investigación no va a haber esa relación tan directa con la industria, o no se va a promover en el espíritu, y va a ser hasta terminando, ¿no? Que uno puede, de todas formas, aunque haya un 8 de investigación, puede ir a profesionalizante, y también los de profesionalizante pueden ir a investigación si así lo desean. Y sí, que ahí en el proceso, ¿no? Que algún estudiante podría preguntarse, bueno, ¿y cómo le hago, ¿no? Para buscar un profesionalizante o uno de investigación, ¿no? Y es ahí donde se tiene que hacer esa búsqueda en los sitios principalmente, y ver qué líneas de investigación están trabajando, ¿no? Para también asociar un poco de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia me toca estudiantes que llegan ya con un problema de su empresa, de su trabajo, ¿no? Y ellos ya traen un proyecto, entonces a veces se toman esos proyectos, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente tiene que ser algo que esté dentro del posgrado, claro, tiene que haber cierta asociación, ¿no? O cierta cercanía. Pero bueno, para que también se den la idea de que pueden proponer también proyectos que vengan desde sus áreas de trabajo, ¿no? Bien, con esto damos pie al siguiente punto, ¿no? Que es algo que siempre como estudiantes, y yo creo que los que estamos aquí nos preguntamos en el momento, ¿no? Sobre las becas, ¿no? Sobre el tipo de apoyo que pudiera haber para estudiar estos posgrados aquí en México, ¿no? Yo creo que primero tenemos que ver esta parte que es muy importante tener financiamiento para quienes no podemos solventar, ¿no? Solventar gastos, porque finalmente el estudiar un posgrado implica gastos. En ese sentido, sí considero que hay como tipo dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, por tus propios medios, trabajas y estudias, que no es imposible, es más complicado, pero lo puedes hacer, o justamente, como lo acabas de comentar, Samuel, con un apoyo económico, una beca, ¿no? Y pues bueno, creo que México tiene un apoyo de becas muy importante, tan es así que llegan muchos alumnos del extranjero hacia posgrados de aquí de México y que se apoyan. En ese sentido, creo que podemos dividirlas o así como tener dos categorías, ¿no? Los posgrados que están orientados a apoyos gubernamentales y los que son con respecto a las instituciones, ¿no? Hay otro tipo de becas, ¿no? Pero justo diría otras becas, ¿no? O sea, que sí son de asociaciones, etcétera. Entonces, incluso he agregado una, entonces diría tres, pero creo que en este podcast nos vamos a centrar como en dos, o de ahí vamos a cerrar a uno, que son las becas que todos conocemos, emitidas por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT, y pues bueno, también las que ofrecen las universidades, ¿no? Sí, yo lo que quería reforzar es el punto que haces, Belén. Un posgrado, luego a los alumnos les explico, es como ir a un monasterio, ¿no? Donde vas a ir a especializarte en una temática y necesitas ese periodo de tiempo poder estar concentrado en tu proyecto y en el absorber conocimiento. Y es muy importante para que sea un posgrado muy nutrido tener ese espacio. Entonces, el apoyo de financiamiento, las becas, son un mecanismo para lograr esa plenitud de poner atención hacia el posgrado. Entonces, son muy importantes y hay que buscarlas. Los posgrados en México, la mayoría de ellos conocen sobre los procesos y pueden solicitar diferentes becas, como ya nos explicaba Belén. Sí, agregando un poquito de información, vamos a colocar también en los detalles del podcast la información sobre las becas de CONACYT, es decir, los montos y el proceso, ¿no? Para aquellos que quieran saber un poco más
de cómo tener una beca. Normalmente lo que sucede es que cuando alguien queda aceptado en un programa de maestría o de doctorado, la misma institución en ocasiones ayuda al estudiante, ¿no? Hay instituciones que no hacen el procedimiento, pero que individualmente se puede realizar. Entonces, vamos a dejar esta información para aquellos que quieran consultarla. La maestría que yo estudié fue de parte de CONACYT, entonces sí sé que te pagan y la verdad que te alcanza bien para estar bien, para que no te preocupes al menos ese periodo de investigación. Pero en las maestrías que son de investigación, ¿tienen pago? Según yo Sí, no. ¿O sí? bueno, por ejemplo, hay escuelas Ok. que tienen colegiaturas que con la misma beca lo pagan, ¿no? Hay algunas privadas, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando es un estudio de posgrado, en este caso que Ok, estamos con ok, maestría, gracias. ya sea orientado a investigación o cualquier otro tipo, entonces depende de la institución y de que si están dentro del SNP y también eso, ¿no? O sea, si la institución si está dando financiamiento, pero sí, justamente, aún aunque sea de investigación, sí hay beca, o sea, sí hay un apoyo económico. Efectivamente están habiendo cambios y reformas, pero la parte esta del apoyo es fundamental, porque es lo que decíamos y lo vuelvo a comentar. Cuando se hace un posgrado es también una inversión, o sea, necesitamos de eso, insisto, de que estudies o trabajes si es que no tienes un apoyo, si no es una maestría financiada, o justo buscar una maestría financiada, que insisto, a pesar de que sea de investigación, sí hay financiamiento. Sí, ahí me gustaría agregar, por ejemplo, hay instituciones donde los estudiantes tienen que ser de tiempo completo, es decir, no deben de trabajar, ¿no? Y como que principalmente son los que están orientados a investigación, pero también están los profesionalizantes, que hace rato lo comentamos, y en el caso propio, por ejemplo, tenemos estudiantes que trabajan, o sea que ellos todo su día trabajan y después ya como a las 6 de la tarde van a las clases, ¿no? Entonces ahí combinan trabajo y posgrado y la maestría. En ocasiones hemos tenido estudiantes que están trabajando y que también tuvieron la oportunidad de tener una beca, ¿no? Pero ya son casos así como que depende de las convocatorias de cómo salgan, etcétera, ¿no? Las convocatorias de CONACYT para becas, ¿no? Pero digo, para que la audiencia también considere que puede trabajar, ¿no? Es decir, no solo es exclusivo estar estudiando, ¿no? Como en algunos posgrados. Ajá. Con respecto a esto último que acaba de comentar Samuel, que es posible trabajar mientras estás haciendo un posgrado, tan es así que incluso hay nuevos, no podría decir lineamientos, pero sí nuevas reformas con respecto al reglamento de CONACYT. Una de ellas es justo que ahora CONACYT, comparado con años anteriores, te permite trabajar. Entonces, antes no se podía, antes estabas completamente dedicado a tus estudios de posgrado y no de manera directa, pero sí tenías prohibido trabajar. Bueno, continuamos con uno de los temas de este podcast, que es mencionar aquellos posgrados que tenemos en México relacionados precisamente a inteligencia artificial. En este momento vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Adelante, Jessica. Bueno, el primero que tenemos, por ejemplo, es la maestría en inteligencia artificial. Esa se encuentra en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, San Javier Tolcayuca. Y también tenemos la maestría y el doctorado en ciencias de la computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es importante mencionar que en este caso de la maestría y el doctorado de la UAP pertenecen a CONACYT. También tenemos maestría en tecnología de cómputo. Esta está,
en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, justamente en la Ciudad de México. Y tenemos una información muy, muy importante. Las becas son de CONACYT, pero además hay becas internas. Y bueno, nos vamos a pasar a relativamente cerquita, a la Universidad Veracruzana en Jalapa. Se encuentra la maestría en Ingeniería Electrónica y Computación, justamente en Veracruz. Y pues bueno, ahí la mencionamos porque existe una línea que es cómputo científico y diseño e implementación de sistemas. Y en esta se otorga una beca de CONACYT. Bueno, continuando con el listado, tenemos el doctorado y maestría en inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz, y también cuenta con becas CONACYT, ¿no? Aquí un poquito sobre sus líneas, pues trabaja aprendizaje computacional, robótica, interfaces inteligentes, minería de datos y simulación de agentes de sistemas complejos. Cabe aclarar que en este listado no están todas, vamos a ir actualizando ese listado y como les decíamos, vamos a dejar el link para que ustedes lo puedan consultar directamente. Así que este solo es una parte de todos los posgrados. Continuando, tenemos la maestría en Ciencias e Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el estado de Querétaro, y es también con becas de CONACYT. Ok, seguimos con la maestría en Ciencias en Robótica e Inteligencia Artificial en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y también cuenta con beca CONACYT. Y bueno, también está la maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sonora, valga la redundancia, en el estado de Sonora, y también tiene beca CONACYT. Nos vamos hacia Oaxaca, y en Oaxaca tenemos en la Universidad Tecnológica de la Mixteca el doctorado y maestría en inteligencia artificial, el cual ofrece becas, y estas son otorgadas por el CONACYT, además de una maestría y doctorado en ciencias de la computación ofertado en Ensenada, Baja California, por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, la cual ofrece becas otorgadas por CONACYT. Bien, continuando, está la maestría y el doctorado en Ciencias de la Computación del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, el cual está en la Ciudad de México y también cuenta con becas CONACYT. También está la maestría y doctorado en Ciencias de la Computación del Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato, que es el CIMAT, y también tiene becas CONACYT. Bueno, regresando un poco al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, pero en Guadalajara, también está la maestría en Ciencias de la Computación, precisamente en el estado de Jalisco, y cuenta con beca CONACYT. Y de igual forma tenemos la maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán, en el estado de en Mérida. Y bueno, esta maestría no cuenta con beca CONACYT. De ahí pasamos a la maestría en Ciencias de la Computación en el estado de Morelos, y esta maestría es ofertada por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Tecnológico Nacional de México. Además, quiero comentarles que en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en mi estado natal, Puebla, se oferta la maestría y doctorado en ciencias computacionales. Justamente en el INAOE hay becas que son otorgadas por el CONACYT. Continuando, tenemos la maestría en Ciencias e Ingeniería de Datos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. También la maestría en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Superior de Misantla, en Veracruz. Y bueno, continuando, tenemos la maestría en Computación Aplicada en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de Jalapa, en el estado de Veracruz,
Y bueno, yéndonos un poquito más para el norte, en Monterrey, encontramos la maestría en cómputo estadístico en el Centro de Investigaciones en Matemáticas, AC Monterrey. En Sonora tenemos la maestría en sistemas computacionales y la maestría en ciencias de la computación, ambas ofertadas por el Tecnológico Nacional de México. La primera, la de sistemas computacionales de Nogales, y la de ciencias de la computación ofertada en Hermosillo. También tenemos el doctorado y maestría en ciencias de la ingeniería en computación en el Instituto Tecnológico de Sonora ITSON en Obregón, que también está en Sonora. Luego tenemos la maestría en diseño, información y comunicación MADIC de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa en la Ciudad de México. Ok, ahora vámonos un poco para Sonora. Está la maestría en Ciencias de Datos en la Universidad de Sonora Hermosillo. Y posteriormente tenemos la maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, y bueno, obviamente en Ciudad de México. A ese listado incorporamos la maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que se encuentra justamente en la Ciudad de México y en la cual se otorgan becas por CONACYT. Muy bien, pues este es un primer listado que estamos colocando, en este primer número, y va incrementando, ¿no? Es decir, si alguien escucha y dice, oye, pero no está mi institución, bueno, no se preocupen, lo vamos a ir agregando y también nos los pueden hacer saber, ¿no? Ahí por los comentarios, si tienen un posgrado en su institución, ¿no? Si alguien nos está escuchando, un estudiante, un profesor o alguien, nos puede mandar esa información. Como ven, en la cuestión de estudiar en México, pues hay hay varias opciones, ¿no? Es decir, si quieres estar en el centro del país, en el norte del país, se tiene, digamos, variedad, ¿no? No sé, ahora sí que depende del clima que te guste, ¿no? Bueno, eso y también a veces pues sí, de lo cercano que estén a su casa y cosas así, pero bueno, al menos creo que como becaria, que algún día fui, creo que es una gran oportunidad para hacer algo por ti mismo, ¿no? Porque ahí ya no dependes de tus padres ni nada, y ya te puedes, bueno, en el caso de las becas que tienen, de las maestrías o doctorados que tienen beca, pues ya te puedes sustentar por ti solito. Entonces creo que es una gran oportunidad todo el sistema que ofrece México en cuanto a maestrías y doctorados. Y súper importante, no perder de vista. Si bien tengo que tomar en cuenta estas consideraciones, también retomar lo que hace rato nos comentaba Iván, el tratar de salir también es muy muy importante, nos da otra perspectiva, ¿no? Entonces comparar, ver lo que tiene una y otra, el apoyo económico es muy muy importante, a lo mejor los trabajos y los equipos de trabajo, o sea, eso también cuenta y también debe de ser parte del checklist que me permite hacer la selección de dónde estudiar un posgrado. Sí, coincido, ¿no? De que es importante tener en la mesa, si vas a tomar la decisión de estudiar un posgrado, pues que tengas varias alternativas, ¿no? Que puedas analizar y ver, bueno, en este lugar me gusta, pero están trabajando un tema que a lo mejor no es tan cercano, en este lugar sí. Entonces, tener más opciones sobre la mesa yo creo que te da un panorama para tomar una mejor decisión, ¿no? Muchos a veces estudiamos pues en la misma ciudad, ¿no? Porque dicen, no, pues es que aquí está la maestría, la que esté, y lo voy a estudiar, ¿no? Porque quizás desconozco otras opciones o bueno, o en ocasiones sí estudia lo que uno quiere, ¿verdad? Ahí en la ciudad, ¿no? Pero bueno, es importante tener esta información a la mano, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, ya con toda esta información ya sería cuestión de que ellos, la maestría, bueno, las personas que se interesen en la maestría o doctorado que les interese, no hay como entrar directamente a su página y checar todos los detalles, porque bueno, aquí está muy generalizado y es normal, ¿no?
Sí. Y recordar, lo que estamos haciendo aquí es justo proporcionarles información que faciliten el camino, ¿no? Pero la decisión es de ustedes. Bien, ya para cerrar nuestro podcast, queremos platicarles un poco de nuestra experiencia, es decir, cómo nos fue cuando comenzamos a estudiar nuestro posgrado, nuestra maestría, nuestro doctorado. Y bueno, en voz de nosotros queremos brindarles estos últimos comentarios. Adelante, Jessica. Yo estudié la maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En ese entonces, fui becada también por CONACYT. La verdad es que hablando de cosas como más, digamos, financieras, me alcanzaba muy bien la beca para sacar mis necesidades y poderme enfocar 100% a la tesis y a mis estudios. Entonces para mí sí fue un muy, muy grande apoyo. Creo que sin beca pues no lo hubiera podido hacer, la verdad. La experiencia de estudiar la maestría creo que obviamente te da conocimiento en cuanto al área de especialización. En mi caso fue en matemáticas aplicado a Machine Learning. Entonces fue muy, muy, muy enriquecedor. Y bueno, ya después para el doctorado, que es algo que ya se había hablado un poco, es salir al extranjero, ¿no? Entonces, para el doctorado cambié completamente el área y lo hice en procesamiento del lenguaje natural, que también es un área muy bonita, pero esa la hice en Francia. Entonces, creo que también lo que ya habían comentado mis compañeros te da otra visión, estudiar en otro país. Y bueno, ahí terminé mis estudios profesionales con el doctorado. Gracias, Jessica. Adelante, Belén. Bueno, en mi caso, mi experiencia, primero debo de decir que ha sido enriquecedora, fructífera y sobre todo magnífica. O sea, magnífica para poder justo decir una palabra, ¿no? Pero ha sido totalmente increíble. ¿Complicada? Sí. Estudié una maestría en Ciencias de la Computación, al igual que Jessica, en mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En ella, la especialización, que de nuevo recapitulo lo que ya hemos platicado. Recuerden, la maestría nos da una especialización y además nos abre las puertas a sobre todo seguir capacitándonos. Volviendo a la especialización, mi especialización fue totalmente orientada a procesamiento del lenguaje natural, la cual me abrió muchas puertas. Posteriormente, mi doctorado, mi experiencia en el doctorado fue en el extranjero, en la Universidad París 13. El doctorado es en Ciencias del Lenguaje, pero ahí me centré específicamente en lingüística computacional. Entonces, mi formación ha sido completamente en el área del lenguaje, lo cual amo. Y pues bueno, ambos estudios de posgrado han sido financiados por CONACYT, en los cuales, retomo las palabras de Jessica, efectivamente me han proporcionado una solvencia económica buena, o sea, podía hacer todo y además me daban esta oportunidad de dedicarme nada más a mis estudios de posgrado, lo cual es muy bueno. La beca a nivel nacional me alcanzó súper bien y en el extranjero también me alcanzó para vivir, o sea, vivir de manera normal, no con lujos, pero sí vivir de manera adecuada. La experiencia nacional y en el extranjero cambia nuestra perspectiva y pues bueno, nos da otras herramientas. Entonces, con eso es lo que les puedo comentar al respecto. Entonces, insisto, de que si salen o no es algo que ustedes lo deciden. ¿Es recomendable? Claro que sí, pero también tengo que comentar que cuando estaba estudiando la maestría también salí a la Universidad de La Plata,
en Argentina, entonces desde ahí ya tenía como una visión de lo que hay fuera. Entonces esa es mi experiencia. Gracias, Belén. Bien, en mi caso tuve que moverme, ¿no? de mi ciudad de origen, bueno, no mi ciudad, mi pueblo de origen, que en este caso está ubicado en Oaxaca. Me moví a Sonora, ¿no? Y ahí es donde estudié la maestría en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Y ahí es donde concluí esta maestría. Y posteriormente me fui a estudiar a Puebla, coincidentemente, ¿no? Con las colegas que estudiaron en la UAP. Yo estudié en INAOE el doctorado, y fue una etapa muy, muy llena de conocimiento, ¿no? Porque dado que es un centro de investigación, digamos que se profundiza, y entonces lo que terminó, el periodo donde terminé, pues para mí fue fascinante, ¿no? Porque estaba haciendo lo que quizás al principio no lo veía así, ¿no? Es decir, bueno, sí, es un doctorado en computación, en el área de procesamiento de lenguaje, pero conforme vas avanzando le vas agarrando ese amor, ¿no? a esa especialización. Y bueno, es un poquito lo de mis estudios, y agrego, igual que comenta Belén, en algunos posgrados te permiten, y a través de las becas de CONACYT, moverte a estancias, ¿no? En mi caso tuve la oportunidad de irme a la Universidad de Colorado y tener una estancia. Entonces, esto también te da otro panorama en cuanto a lo que estás realizando. Bueno, estamos cerrando este podcast, el 6.1. Adelante, Belén. Y creo que hay que ver la ventaja de tener una beca o un financiamiento, y retomar lo que dijo Samuel. Estás haciendo lo que te gusta, lo que te enamora, lo que te apasiona, ¿no? O sea, en un área, independientemente de la que sea. En nuestro caso fue el lenguaje, pero cuando lo estás haciendo y te están pagando por hacerlo, sí considero que deberíamos de aprovechar esa oportunidad. Y en nuestro caso, tanto Samuel, Jessica y yo, creo que y considero que los tres aprovechamos muy bien esa parte, ¿no? O sea, de estar dedicados 100% a nuestros posgrados, porque también eso nos pedían y lo disfrutábamos. Entonces eso es la parte importante, y sobre todo nos hacía felices, ¿no? Al menos eso, por las experiencias y lo que escuché de mis colegas, eso es lo que puedo decir. Entonces esa parte también es muy importante. Sí, gracias, Belén, por este comentario. Bien, les decíamos, estamos cerrando ya el podcast 6.1, y bueno, conclusiones finales, ¿no? Sobre esta primera edición. No sé si gustarías dar comentarios finales, Jessica, sobre esto. Mi comentario final va situado a dos partes. Primero, y apoyando lo que decía Belén, estudien lo que les guste. Ojalá que se puedan inscribir a un posgrado, es una bonita experiencia, es muy recomendable, y bueno, también pues esto siempre te trae mejores oportunidades de trabajo, y creo que eso es a lo que la mayoría aspiramos. Eso es lo primero. Y bueno, para lo segundo, pues ojalá que hayan disfrutado el podcast. Entren a la página, como les dijeron durante todo este tiempo. Es mejor entrar directamente a la página y ver cada detalle, preparar bien los requisitos, ver bien las fechas, que también es otra cosa que a veces se nos pasa. Y pues mucha suerte a toda la gente que quiere estudiar algo en inteligencia artificial, algo en computación, y ojalá que queden aceptados, porque también el proceso para cada una de las maestrías es fuerte. Entonces, pues prepárense bien, y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Jessica. Adelante, Belén. Bueno, mis comentarios finales serían: 1, atrévense a estudiar un posgrado. Les repito y reitero, un posgrado no está totalmente orientado a hacer ciencia o investigación, también está orientado a la industria. Nos están especializando en otras áreas que la industria también necesita. Entonces, atrévanse, que nos gustaría acercarle información a lo mejor de otros posgrados, es un hecho.
en este específicamente es orientado a computación. ¿Por qué? Pues porque es nuestra área, y al lenguaje aún más. Entonces, pero efectivamente retomo el comentario final de Jessica. Lo importante es que estudien lo que les gusta. Entonces, atrévense, estudien lo que les gusta, y sobre todo, recapitulando, no olviden que siempre necesitamos estar actualizados y sobre todo especializados en áreas de ciencias de la computación. Lenguaje es de lo mejor. Gracias, Belén. Bueno, yo quiero agradecer a Jessica, Belén, Iván, por este espacio que se han dado para venir a platicar en este podcast, el 6.1, y también invitarlos, ¿no?, a que, como bien comentan, se atrevan, busquen nuevo conocimiento, ¿no?, a través de estos posgrados, y aprovechar que, pues, en algunos casos están las becas CONACYT, ¿no?, que, como hemos dicho en nuestra experiencia, te permite estudiar y vivir, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos apoyos. Nos despedimos, digamos, en este primer episodio, pero vamos a continuar con este número en cuanto a posgrados de inteligencia artificial, y en los siguientes números vamos a tener invitados, así que esperen nuestra promoción en las redes sociales. Nos despedimos, Jessica. Bueno, hasta luego. Bueno. Nos vemos en el siguiente podcast, y si les gustó pues bueno, compártanlo. Gracias, nos vemos y nos escuchamos.